¿Es posible que no estemos solos? A lo largo de la historia, existen relatos de personas que aseguran haber visto y hasta interactuado con seres de otros mundos. Desde encuentros misteriosos con objetos en el cielo, hasta quienes dicen haber viajado más allá de las estrellas, estos relatos nos llevan a preguntarnos si, en este vasto universo, realmente somos los únicos habitantes. Número 1. Elizabeth Clarer y contacto extraterrestre. Desde niña, Elizabeth se sentía intrigada por el cielo y sus misterios. Una noche, acompañada por su hermana, observó un objeto brillante que cruzaba el firmamento, un fenómeno tan extraño que quedó grabado en su mente. Este encuentro la marcó profundamente y despertó en ella una fascinación por la posibilidad de vida fuera de la Tierra. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los 50 que comenzó a estudiar civilizaciones extraterrestres de manera más seria y comprometida. Elizabeth trabajaba en inteligencia y fue enviada a investigar fenómenos extraños cerca de Johannesburgo, Sudáfrica, donde se reportaban luces en una colina. Allí, tuvo su primer contacto directo con una nave espacial, un objeto que parecía un disco giratorio con una cúpula en el centro. Fue entonces cuando conoció telepáticamente a Akon, un ser que decía venir del planeta Mitón. A partir de ese momento, Elizabeth y Akon desarrollaron una conexión que trascendía el tiempo y el espacio, comunicándose telepáticamente y eventualmente encontrándose en persona. Elizabeth asegura que visitó el planeta Mitón en 3 ocasiones y que en una de ellas pasó un tiempo prolongado debido a un suceso sorprendente. Estaba embarazada de Akon. Al regresar a la Tierra, Elizabeth relató sus experiencias, pero sus historias fueron recibidas con escepticismo y críticas. A pesar de las reacciones, Elizabeth mantuvo sus afirmaciones, convencida de que había experimentado una conexión genuina con un ser de otro mundo. Elizabeth Clarer no era una persona ordinaria. Su vida estuvo marcada por eventos extraordinarios que pocos podrían imaginar. Desde aquella primera visión en su infancia, su fascinación por el cosmos creció hasta convertirse en una verdadera obsesión. Pero más allá de las luces brillantes y las historias de ciencia ficción, Elizabeth siempre sintió que había algo más, un propósito que aún no comprendía pero que parecía estar escrito en las estrellas. A medida que crecía, se dedicó a estudiar astronomía y ciencias relacionadas con el espacio, buscando respuestas a preguntas que muchos ni siquiera se atrevían a formular. El momento crucial llegó cuando fue enviada, como parte de su trabajo en inteligencia, a investigar una serie de reportes que mencionaban extrañas luces sobrevolando una colina en Sudáfrica. Allí, no solo presenció lo que describió como una nave de tecnología inimaginable, sino que experimentó un tipo de comunicación que desafió todas las explicaciones convencionales. Según su relato, Akon no era simplemente un visitante de otro mundo. Era un ser profundamente evolucionado, tanto tecnológica como espiritualmente. La conexión entre ambos no fue solo telepática, sino emocional, describiéndola como un vínculo que trascendía cualquier relación humana. Elizabeth relató que el planeta Mitón, hogar de Akon, era un mundo lleno de paz, armonía y una tecnología que funcionaba en perfecta sincronía con la naturaleza. Según su testimonio, la sociedad de Mitón vivía sin conflictos ni enfermedades, un verdadero paraíso en el universo. Durante su estadía en Mitón, Elizabeth afirmó haber recibido conocimientos avanzados sobre ciencia, energía y la conexión espiritual entre los seres vivos y el cosmos, aprendizajes que marcaron profundamente su visión de la vida en la Tierra. El embarazo de Elizabeth, fruto de su unión con Akon, se convirtió en el aspecto más controvertido de su historia. Según ella, su hijo era un híbrido humano extraterrestre y fue criado en Mitón, protegido de la incomprensión de la humanidad. Aunque muchos dudaron de su relato, Elizabeth siempre sostuvo que su historia no era una fantasía, sino una revelación sobre el potencial del universo y la humanidad misma. Su vida y experiencias siguen siendo un enigma que desafía la lógica, pero también una inspiración para quienes buscan respuestas más allá de las estrellas. Número 2. Simon Parkes y razas extraterrestres. Miembro de un ayuntamiento en el norte de Inglaterra, tiene una historia fuera de lo común.
asegura que su vida ha estado marcada por contactos con seres de otros mundos, afirmando que a los 6 meses de edad fue adoptado por un ser extraterrestre de gran estatura, con 8 dedos en cada mano. Desde ese primer contacto, ha continuado relacionándose con extraterrestres de diferentes razas, especialmente con los reptilianos y los seres mantis. De entre todas las razas con las que dice haber tenido contacto, las mantis son con quienes Simon siente una conexión especial, describiéndolos como seres más amigables en comparación con los reptilianos. Su relación con las mantis se desarrolló hasta tal punto que, según Simon, tuvo una relación estrecha con una extraterrestre mantis, de la cual nació su hijo, llamado Sarka. Para él, estas experiencias son una parte fundamental de su vida, y al igual que su madre, quien trabajó en la seguridad británica investigando fenómenos ovni, siente que su misión es divulgar estas conexiones. Aunque su historia es considerada insólita por muchos, Simon permanece firme en sus afirmaciones y continúa compartiendo detalles de sus contactos extraterrestres. Simon Parkes no es el típico funcionario público que uno esperaría encontrar en el norte de Inglaterra. Su vida, aunque aparentemente normal desde el exterior, está repleta de relatos que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Desde muy temprano, asegura haber sido parte de algo mucho más grande de lo que cualquier humano promedio podría comprender. Según Simon, el contacto con razas extraterrestres no es un fenómeno aislado, sino una experiencia profundamente personal y recurrente que ha moldeado su percepción del mundo. El relato más impactante de su infancia es su adopción simbólica por un ser extraterrestre a los 6 meses de edad. Este ser, descrito como de gran estatura, con piel suave y 8 dedos en cada mano, aparentemente estableció un vínculo protector con Simon, algo que él cree fue un acto de preparación para las interacciones futuras. Esta relación, según Simon, fue solo el inicio de una vida llena de encuentros con entidades de otros mundos, que él distingue por razas como los reptilianos y los seres mantis. Los seres mantis, a quienes Simon describe con particular detalle, parecen haber jugado un papel central en su vida. Según su relato, estos extraterrestres tienen un comportamiento sorprendentemente amistoso y una apariencia que recuerda a insectos gigantes, con grandes ojos y movimientos elegantes. Simon asegura que su relación con ellos es tanto espiritual como física, destacando que han sido sus principales aliados en sus contactos interplanetarios. Más aún, afirma que uno de los momentos más trascendentales de su vida fue la llegada de su hijo Sarka, fruto de su relación con una mantis extraterrestre. Este híbrido humano-mantis, según Simon, representa una conexión única entre especies y un avance en el entendimiento del universo. El legado de Simon no solo se limita a sus propias experiencias. Inspirado por su madre, quien trabajó en la seguridad británica investigando fenómenos ovni, siente que tiene una misión especial: educar al mundo sobre la existencia y la naturaleza de estos seres. Aunque enfrenta escepticismo y críticas constantes, Simon no se desvía de su propósito. Con un temple firme, continúa compartiendo sus vivencias, argumentando que el universo está lleno de vida diversa y que es crucial para la humanidad aceptar esta realidad. Para Simon, sus encuentros no son solo historias, sino evidencia de que somos parte de un cosmos interconectado y lleno de maravillas. Número 3. George Adamski y encuentros ovni. Inmigrante polaco en los Estados Unidos, se convirtió en una figura reconocida en la década de los 50 gracias a sus encuentros con seres de otros mundos. Todo comenzó en el desierto de Mojave, en California, cuando observó un objeto en el cielo que describió como un cigarro plateado, acompañado por aviones militares. Adamski, aprovechando el momento, capturó una imagen del fenómeno que, según él, demostraba la existencia de vida más allá de nuestro planeta. El avistamiento fue solo el inicio de una serie de encuentros con un ser de Venus, quien se comunicaba telepáticamente y le transmitió una preocupación: la existencia de armas nucleares en la Tierra, un peligro que amenazaba no solo a nuestro planeta, sino también a otros mundos. George asegura que, mediante esta conexión, pudo visitar otros planetas en nuestro sistema solar y ser testigo de maravillas inimaginables. Sin embargo, su relato fue cuestionado y criticado por quienes pensaban que sus fotografías eran un montaje. Aunque su historia despertó escepticismo,
La perseverancia de Adamski y sus pruebas fotográficas le otorgaron un lugar destacado en la ufología moderna. George Adamski no solo fue un inmigrante polaco en busca de una nueva vida en los Estados Unidos, también se convirtió en una de las figuras más controversiales y fascinantes de la historia de la ufología. En la década de los 50, cuando el tema de los ovnis comenzaba a tomar fuerza en la cultura popular, Adamski capturó la atención mundial con sus relatos extraordinarios y las imágenes que afirmaba haber tomado de naves espaciales. Su historia comenzó en el desierto de Mojave, un lugar que pronto se convertiría en el escenario de eventos que, según él, cambiarían la percepción de la humanidad sobre el universo. El famoso encuentro del desierto no fue solo un avistamiento casual. Según Adamski, el objeto en forma de cigarro plateado no solo flotaba majestuosamente en el cielo, sino que también realizaba movimientos que desafiaban las leyes de la física conocidas. La presencia de aviones militares cerca del fenómeno solo aumentó la intriga, ya que sugirió que las autoridades ya estaban al tanto de este tipo de eventos. Armado con su cámara, Adamski capturó lo que él describió como evidencia irrefutable, imágenes que más tarde se convertirían en la base de debates acalorados entre escépticos y creyentes. Pero la verdadera revolución en su vida llegó con su supuesta interacción con un ser de Venus, a quien describió como un humanoide de aspecto amable y pacífico. Este venusiano, llamado Orthon, no solo se comunicó con él telepáticamente, sino que también le transmitió un mensaje de advertencia. La proliferación de armas nucleares en la Tierra era una amenaza no solo para nuestro planeta, sino para la estabilidad cósmica en general. Adamski afirmó que Orthon le mostró un profundo interés por la preservación de la paz y le explicó cómo los actos irresponsables de la humanidad podían tener repercusiones que trascendían los límites de nuestra atmósfera. Número 4. Gil Pérez y su teletransportación. Un soldado filipino del siglo XVI es tan misteriosa como fascinante. El 24 de octubre de 1593, Gil estaba en Manila cumpliendo su deber de vigilancia en el palacio del gobernador. La jornada transcurría con normalidad hasta que de repente comenzó a sentirse mareado y decidió descansar apoyado en una pared. Al abrir los ojos, se encontró en una ciudad completamente distinta. Había sido transportado inexplicablemente a la Ciudad de México, a más de 10.000 kilómetros de distancia. Los guardias en México se mostraron desconcertados al encontrar a un hombre con uniforme filipino y tras interrogarlo, no le creyeron cuando dijo que el gobernador de Manila había sido asesinado recientemente. Sin embargo, días después, la noticia del asesinato del gobernador llegó a México, corroborando la historia de Gil y dejándolos asombrados. Esta experiencia ha sido interpretada por algunos como un caso de teletransportación facilitada por seres avanzados, aunque también hay quienes consideran la historia un mito o una leyenda. La historia de Gil Pérez sigue siendo un enigma, un misterio sin explicación clara. Número 5. Peter Faust y su abducción. La historia es un relato de miedo y misterio. A los 8 años, Peter vivió una experiencia aterradora. Fue abducido por extraterrestres, aunque inicialmente solo recordaba fragmentos de lo sucedido. Durante años, los recuerdos de la experiencia le generaban temor y ansiedad, afectando su vida diaria y su capacidad para estar solo. Finalmente, decidió recurrir a un terapeuta para superar sus miedos y entender qué le había ocurrido realmente. A través de la hipnosis, Peter logró recordar detalles específicos de la experiencia. Describe haber sido llevado a una nave en la que extraterrestres con grandes ojos negros y piel gris le mostraron imágenes extrañas y le tomaron muestras de ADN. Según él, estos seres se parecían a las representaciones comunes de extraterrestres, con grandes cabezas y cuerpos delgados. Peter asegura que el temor de ser abducido nuevamente aún persiste, pero su terapia le ha permitido procesar parte de la experiencia. Aunque su historia ha sido recibida con escepticismo, Peter sigue creyendo que su experiencia fue real y no producto de su imaginación. Número 6. El incidente de Pascagoula. En 1973, Charles Hickson y Calvin Parker, dos amigos pescadores en el río Pascagoula, Mississippi, vivieron una experiencia que jamás olvidarían, mientras disfrutaban de una tranquila noche de pesca.
vieron una luz deslumbrante que los dejó momentáneamente cegados. Cuando sus ojos se ajustaron a la luz, ambos observaron cómo una nave flotaba cerca de ellos. En un abrir y cerrar de ojos, 3 seres de aspecto alienígena descendieron y los rodearon. Estos seres, a quienes describieron como figuras pequeñas y sin ojos visibles, parecían tener una estructura corporal extraña, con algo que parecía ser apéndices en lugar de nariz y orejas. Hickson y Parker sintieron que perdían el control de sus cuerpos, como si una fuerza desconocida los inmovilizara. Los 2 hombres fueron llevados a bordo de la nave, donde un objeto brillante flotó alrededor de ellos, aparentemente examinando cada centímetro de sus cuerpos. Tras 20 minutos en la nave, ambos fueron devueltos al muelle donde habían estado pescando. Con gran nerviosismo, contaron su experiencia, y aunque muchos dudaron de su historia, pruebas de polígrafo y sesiones de hipnosis mostraron que los 2 hombres no mentían. El incidente de Pascagoula sigue siendo uno de los casos de abducción más impactantes y discutidos en la historia de la ufología. Número 7. Vinnie O y su transformación radical. Un maquillador de Los Ángeles lleva su pasión por la transformación personal a niveles extraordinarios. Su meta es convertirse en una entidad completamente andrógina, sin características definidas de hombre o mujer. Desde temprana edad, Vinnie se sintió atraído por la estética alienígena y ha pasado gran parte de su vida y fortuna transformando su apariencia física para acercarse a este ideal. Ha invertido más de $60,000 en procedimientos y cirugías y no planea detenerse. El viaje de Vinnie hacia una apariencia sin género comenzó a los 17 años, cuando se sometió a su primera rinoplastia. Desde entonces, ha pasado por más de 100 procedimientos, modificando su nariz, labios y otras partes del cuerpo, en busca de lo que él considera una estética más neutral y alienígena. Aunque ya está satisfecho con la forma de su nariz, Vinnie continúa experimentando con su apariencia, especialmente con sus labios, que aumenta periódicamente con inyecciones. Vinnie también ha expresado su deseo de someterse a una operación que le permita ser completamente asexual, algo que ha encontrado dificultades para realizar debido a los riesgos que implica. A pesar de los comentarios y la resistencia de algunos profesionales médicos, Vinnie sigue comprometido con su transformación y cree que la belleza no debería estar limitada por género. Su historia es una de dedicación y perseverancia en la búsqueda de una identidad física que rompe las convenciones. Número 8. La abducción de Travis Walton. La noche del 5 de noviembre de 1975, Travis Walton y sus compañeros leñadores estaban trabajando en el bosque de Sitgreaves, cerca de Snowflake, Arizona. Al finalizar la jornada, un resplandor verde llamó la atención de Travis. Curioso, decidió acercarse, mientras sus compañeros observaban desde una distancia prudente. Justo cuando se aproximó al objeto brillante en forma de disco, un rayo de luz lo golpeó, dejándolo inconsciente. Sus amigos aterrados huyeron del lugar y contactaron a la policía, quienes comenzaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron ni rastro de Travis ni de la nave. Sus compañeros fueron interrogados, y aunque las autoridades sospecharon de ellos, pruebas de polígrafo confirmaron que decían la verdad. 5 días después, Travis reapareció cerca de Snowflake, desorientado y sin memoria de lo que le había ocurrido. Con el tiempo, Travis decidió someterse a sesiones de hipnosis para recuperar sus recuerdos. Describió haber estado en una nave donde fue examinado por seres humanoides de menos de 1,5 metros. En medio del miedo, Travis intentó escapar y se encontró en una habitación similar a un planetario. Finalmente, perdió el conocimiento y despertó sin saber cómo había regresado. A pesar del escepticismo de algunos, la historia de Travis sigue siendo un enigma en la investigación de abducciones extraterrestres. Número 9. Dean Lindsay y la propiedad de objetos extraterrestres. En 1936, Dean Lindsay se embarcó en una misión sin precedentes: reclamar legalmente la propiedad de todos los objetos extraterrestres. Convencido de que el universo tenía mucho más que ofrecer de lo que conocemos, Lindsay se dirigió a un notario en Pittsburgh y registró su intención de poseer cualquier objeto extraterrestre que pudiera encontrarse.
Esta inusual solicitud captó la atención del público y provocó un debate sobre la propiedad en el espacio exterior. El caso de Lindsay fue, sin duda, único y despertó el interés de quienes se preguntaban si el espacio podría realmente ser reclamado como propiedad privada. Décadas después, en 1967, se firmó un tratado internacional que prohibía la apropiación privada de objetos en el espacio y definía el espacio ultraterrestre como patrimonio de toda la humanidad. La solicitud de Lindsay no tenía validez legal en ese momento, pero su intención fue pionera en plantear preguntas sobre la propiedad de lo que se encuentra más allá de la Tierra. Este tratado fue respaldado por más de 100 países, lo que sentó las bases para la gestión colectiva del espacio y sus recursos. Aunque Dean Lindsay no logró su propósito, su caso sigue siendo un recordatorio de la creatividad humana y de la ambición de poseer incluso lo desconocido. Número 10. Marshall Applewhite y el culto Heaven's Gate. Un hombre profundamente religioso y apasionado de la música, tuvo una vida marcada por cambios que lo llevaron a fundar el culto Heaven's Gate. Tras una serie de desilusiones personales y profesionales, Marshall conoció a Bonnie Nettles, una enfermera interesada en temas espirituales y esotéricos. Juntos, desarrollaron una teoría que fusionaba creencias religiosas con la existencia de seres extraterrestres, convencidos de que la humanidad podía transformarse en entidades inmortales. A medida que el culto crecía, Applewhite y Nettles se autoproclamaron mensajeros de razas superiores y comenzaron a atraer seguidores que compartían su visión. Heaven's Gate promovía la creencia de que al morir, los seguidores se convertirían en seres extraterrestres y en 1997, la mayoría de los miembros del culto participaron en un suicidio colectivo con la esperanza de trascender a una forma de vida más elevada. Este evento conmocionó al mundo y reveló las profundas creencias que Marshall y sus seguidores tenían sobre la vida y el más allá. A pesar de las críticas y la incredulidad de muchos, Heaven's Gate dejó una huella en la historia de los movimientos religiosos y esotéricos, siendo recordado como uno de los grupos más peculiares y radicales en la búsqueda de la trascendencia espiritual. Número 11. Ashtar y el movimiento ufológico. En los años 50, el nombre de Ashtar comenzó a resonar entre los seguidores de la ufología gracias a George Van Tassel, uno de los primeros líderes en movimientos religiosos relacionados con seres extraterrestres. Van Tassel aseguraba recibir mensajes telepáticos de Ashtar, un ser espiritual que comandaba una flota cósmica proveniente de las Pléyades, un cúmulo de estrellas en la constelación de Tauro. Según él, Ashtar tenía una misión de paz para la humanidad y le advertía sobre los peligros de la guerra y el uso de armas nucleares. En 1977, el nombre de Ashtar cobró aún más relevancia cuando una transmisión de la televisión británica fue interrumpida por un mensaje que muchos atribuyen a este ser. Durante la transmisión, una voz instaba a la humanidad a renunciar a las armas y adoptar un camino pacífico para alcanzar una nueva etapa en la evolución. El incidente generó una gran controversia y debate, ya que muchos lo consideraron una señal de advertencia proveniente de entidades superiores. A lo largo de los años, el movimiento de Ashtar ha ganado adeptos en distintas partes del mundo, con seguidores que creen en la existencia de esta entidad y su propósito de guiar a la humanidad. Aunque el número de creyentes ha disminuido, el legado de Ashtar persiste en la cultura ufológica, donde es visto como un símbolo de esperanza y de conexión con seres de otros mundos. Número 12. Claude Borillon y el movimiento raeliano. Conocido posteriormente como Rael, comenzó su viaje espiritual tras una supuesta experiencia con seres extraterrestres en 1973. Borillon asegura haber conocido a los Elohim, una raza avanzada que, según él, creó todas las formas de vida en la Tierra hace más de 25.000 años. Tras este encuentro, Borillon adoptó el nombre de Rael y comenzó a compartir las enseñanzas que afirma le fueron reveladas por estos seres. Rael estableció el movimiento raeliano, una religión que fusiona la ciencia y la espiritualidad y promueve la paz, el amor y la libertad de pensamiento. Según él, el propósito de la humanidad es alcanzar la perfección y acercarse a la mente superior que reside en cada individuo. Además, en el año 2001,
El movimiento raeliano se volvió noticia cuando apoyó la investigación sobre la clonación humana, un tema que generó controversia y atrajo la atención de la comunidad científica. El movimiento raeliano ha crecido significativamente, sumando seguidores en más de 80 países y promoviendo una filosofía de vida que combina ciencia y espiritualidad. Rael sigue siendo una figura controversial, pero su mensaje ha perdurado, atrayendo a personas que buscan una perspectiva alternativa sobre el origen y el propósito de la vida en la Tierra.